Que en el caso del gobierno de Felipe Calderón nunca lo persiguió, lo premió. Es más, ¿quién crees que aplaudía como foca? Federico Dorin le aplaudía a Genaro García Luna. Pero de veras, era un ídolo. Después con Enrique Peña Nieto, del PRI, el aliado de los señores, por eso son el PRIAN ellos, resulta que hasta recibió contratos. La única persona sentenciada y condenada, y no hace 10 años o 20 años, apenas en 2023, es el narcopresidente que ustedes tuvieron del Partido Acción Nacional. No solamente eso, pero resulta que hoy sabemos perfectamente bien. Pero ahí te referías a García Luna, ¿no? Me refiero, a ver, ahí te va lo que te voy a decir, a eso voy. Resulta que hoy sabemos perfectamente bien que el presidente Felipe Calderón, panista, ¿no? A quien además Federico Dorin le aplaudía, ¿no? Y le echaba porras, era uno de los símbolos ideólogos más profundos. La única forma de medir una política pública es con tendencia. Si estos sinvergüenzas dejaron un escándalo, se aventaron fuego por todos lados, pues es obvio que la tendencia tiene una temporalidad y el número de homicidios fue incrementando. Cuando llegamos empezó a disminuir. ¿Y el efecto cuál es? Que este año vamos a disminuir o vamos a tener la cifra de homicidios histórica más baja desde 2014. Y acuérdate de mí. Federico, ¿qué tanta responsabilidad? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos, un gusto tenerlos por acá. Vamos a estar revisando porque se armó un debate importantísimo, pues entre, pues obviamente Arturo Ávila y el caso del senador y diputado Dorin, porque la verdad estuvo buenísimo, le terminan dando argumentos súper importantes, se tocaron temas como el tema de Felipe Calderón, administraciones pasadas, datos, no opiniones. Yo creo que es algo muy importante en este tema político porque se pueden debatir mil y un comentarios, mil y un puntos de vista, enredado de una manera muy bonita, pero me gusta pensar en que los números sí son muy fríos y creo que el día de hoy pues fue una total situación que se comentó. Así que amigos, vámonos con esta información, vámonos con este tema y sobre todo pues con este video. Arturo. El cinismo y la hipocresía de la oposición no tienen límites. Lo explico porque, por un lado, Federico habla de un narcogobierno y se le olvida que el único narcogobierno fue el de ustedes, el de Felipe Calderón. ¿Por qué fue el único narcogobierno? Fíjate qué curioso. La única persona sentenciada y condenada, y no hace 10 años o 20 años, apenas en 2023, es el narcopresidente que ustedes tuvieron del Partido Acción Nacional. No solamente eso, pero resulta que hoy sabemos perfectamente bien. Pero ahí te referías a García Luna, ¿no? Me refiero, a ver, ahí te va lo que te voy a decir, a eso voy. Resulta que hoy sabemos perfectamente bien que el presidente Felipe Calderón, panista, ¿no? A quien además Federico Dorin le aplaudía, ¿no? Y le echaba porras, era uno de los símbolos ideólogos más profundos de Federico Dorin, pues hoy sabemos que el general Tomás Ángeles Daguajare, subsecretario de la Defensa, en funciones de subsecretario, le dijo: presidente, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está vinculado al cártel de Sinaloa. El presidente en esta reunión en Los Pinos con Juan Camilo Mourinho le dijo: tráeme pruebas. Le llevó las pruebas, transacciones, documentos, videograbaciones. ¿Sabes qué hizo Felipe Calderón? Lo corrió y lo encarceló. Pero no solamente eso. El excomisario de la Policía Federal hizo lo mismo. Le mandó 2 cartas acompañadas de testimonios de ex integrantes de la Policía Federal que estaban denunciando ni más ni menos que vínculos de Genaro García Luna con el narcotraficante. ¿Sabe qué hizo Felipe Calderón? En 2008 lo corrió, lo encarceló y hasta 2012 les dijeron: usted disculpe. Para claramente del tema, esto, todo lo que mencionas, ¿en qué ha contribuido a que hoy la situación con Estados Unidos esté en la tensión en la que está? Lo que quiero decir es, los primeros responsables del desastre en materia de seguridad pública, que hoy es un tema prioritario en la agenda de los Estados Unidos, son ellos. Nosotros hasta 2019, cuando llegamos después de este incremento en la tendencia del número de homicidios, de narcomenudeo, de delitos vinculados a delitos del fuero federal y el fuero común, ¿no? Solo tuvo disminución hasta 2019, ¿no? Y hoy estamos incluso con un pico más importante, desde que llega el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hasta esta fecha, con cifras históricas de disminución. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente gran parte de la responsabilidad corresponde a estos hipócritas. Pero durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los homicidios... No, una tendencia a la baja, tendencia a la baja completamente, es una falsedad absolutamente. La tendencia se comporta de la siguiente forma. Pero no digo tendencia, digo números. La única forma de medir una política pública es con tendencia. Si estos sinvergüenzas dejaron un escándalo, se aventaron fuego por todos lados, pues es obvio que la tendencia tiene una temporalidad y el número de homicidios fue incrementando. Cuando llegamos empezó a disminuir. ¿Y el efecto cuál es? Que este año vamos a disminuir o vamos a tener la cifra de homicidios histórica más baja desde 2014. Y acuérdate de mí. Federico, ¿qué tanta responsabilidad asumen los gobiernos panistas de la condición tan en la cuerda floja en la que se encuentra la relación bilateral con Estados Unidos? No, ninguna, porque nosotros nunca nos hicieron una imputación como gobierno. Lo que hay son manzanas podridas a título personal, pero jamás el gobierno de ningún país hizo una imputación al gobierno. Primera precisión. Segunda precisión, después de esta parodia política de Arturo, hay que aclarar varias cosas. Primera, en el 2019 surge el huachicol fiscal. Ese es creación de Morena. ¿Por qué? Muy fácil. Porque no se podían importar combustibles por particulares antes de esa fecha del 2019. ¿Alguna vez tú recuerdas? Yo no.
No le vamos a preguntar aquí este patiño político, pero ¿tú recuerdas alguna vez que la Embajada de Estados Unidos tuviera que sacar en redes sociales un aviso de cómo es que los empresarios de México, coludidos con los servidores públicos de México, de su partido, generan la industria del huachicol fiscal? Nunca habías visto tú una imputación de que desde el gobierno se solapara a las empresas que defraudaran al propio gobierno. Y el huachicol fiscal es parte de realidad intolerable. La misma que te dijo el mentiroso López Obrador, que ya no había huachicol fiscal, ni de ningún tipo, porque dice que ya lo había arreglado con las pipas. Falso. 554,000 millones de pesos perdimos solo por huachicol fiscal en el sexenio anterior. Es más que la deuda de Pemex, que sigue hoy sin poderle pagar a proveedores. Ellos tienen que responder por su alianza con el narco. Nosotros nunca. Se le imputa a García Luna, fíjate qué enorme diferencia, que pactó con el narco. Pero no es lo mismo que yo te diga que te coludiste y pactaste con el narco, a que tú eres el narco y desde tu gobierno creas tu cártel, porque la barredora, el cártel que ustedes crearon desde el gobierno, el que incubaron, el que tiene sus derechos de autor y tienen patentado aquí hasta el cogote todos los de Morena, es el que no quieren debatir aquí en la comisión permanente. Por eso el bellaco de Fernández Noroña no permite el debate. No se pueden defender que no tienen con qué darle la cara a los legisladores de oposición. A ver si ya se animan el miércoles y pierden el miedo para el debate. Arturo. Es curioso escuchar lo que está diciendo, porque en el caso del gobierno de Felipe Calderón nunca lo persiguió, lo premió. Es más, ¿quién crees que aplaudía como foca? Federico Dorin le aplaudía a Genaro García Luna, pero de veras, era un ídolo. Después con Enrique Peña Nieto, del PRI, el aliado de los señores, por eso son el PRIAN ellos, resulta que hasta recibió contratos. A través de Glock, que era la consultora de Genaro García Luna, hubo contratos en donde decía que había consultoría, se espiaba, tenían herramientas de espionaje, ¿no? Nosotros, como gobierno morenista, porque no hay que olvidar que la Fiscalía General del Estado es una propuesta que se somete al Congreso local por parte del gobernador, decidimos iniciar las investigaciones. Nosotros, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, empezamos a generar los trabajos de inteligencia para desmantelar, sí, un hecho que es verdaderamente lamentable, como que un secretario de Seguridad Pública esté involucrado con conductas delictivas. Pero nosotros lo vamos a meter a la cárcel, no como ustedes, que dejaron un pillo suelto. Federico. Bueno, pues yo no le acepto una mentira, porque la verdad es que si no lo conociera le podría creer, pero es un pillo consumado, Arturo. Mira, cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, el primer policía que nombró se llama Jesús Horta, prófugo de la justicia al día de hoy por 2.500 millones de pesos de lavado de dinero. Por eso llegó el superpolicía Harfuch, porque tuvo que renunciar el otro cuando le echaron la diamantina a las mujeres porque la crisis de seguridad del 2019 en el transporte público. Y desde entonces no aparece, y no va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque le sabe todos sus secretos. Él dice que ellos lo hicieron falso, a ellos les pasaron, el gobierno de Estados Unidos, en las reuniones en las que fueron el canciller y Harfuch, el nombre, porque este señor es el que creó la industria del huachicol, no el fiscal, el rupestre desde Tabasco, y por eso es que se dieron cuenta que tenían esa manzana podrida. Gran parte del problema, porque si te fijas, habla de todo menos de los aranceles. No puede denegar la mediocridad de su cancillería, que ni siquiera una cita le consigue a la presidenta con Trump, y eso que somos socios comerciales, le prestamos a nuestros soldados de la Guardia Nacional, y ni siquiera así de agradecimiento una citita, una charla. O sea, en serio, para lo que les alcanza su capacidad diplomática, ¿es para un teléfono? No, hombre, yo esperaría tener un canciller que saque un perro una milpa, pero me concentro en el tema. Pero una reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump tendría que ser en las condiciones que Donald Trump quisiera. No necesariamente. Y poner a Claudia Sheinbaum en la oficina oval de la Casa Blanca, como hemos visto al presidente de Sudáfrica, como hemos visto a otros presidentes, no es aventar a la boca del lobo a la presidenta de México. Me parece que le concedes muy poco a la presidenta. Yo te lo voy a poner de otra forma. La presidenta no tendría por qué aceptar ningún maltrato, porque la presidenta tiene el trato que no le corresponden de aliada comercial. Y la presidenta lo único que ha hecho es ayudarle a Trump, desde la Guardia Nacional hasta otros temas. Ahora, si tú me vas a decir que crees que el canciller es tan mediocre, que el único contexto en el que le puede conseguir el diálogo es de calado humillante, pues entonces el problema es del canciller. Yo creo que el presidente sí podría tener una buena charla con ella, pero el problema es que, como te dije, el canciller su prioridad no es sentar a Sheinbaum con Trump, es tomarse la foto con los organizadores del Mundial de la FIFA, con Gaby Cuevas. Para eso le alcanza su diplomacia. El otro, que no es quitar nuestros impuestos, Esteban Moctezuma, se dedica a tomarse fotos con la niñera Fran Drescher en vez de conseguir atender los temas. ¿Qué pasó con las remesas? Sí se arreglaron las remesas al final, pero cuando ya se había aprobado en comisiones el primer proyecto de remesas, él ni siquiera se había sentado con un solo congresista de Estados Unidos, que me desmienta, a ver qué fotos tienen. El diálogo de la comisión que salió de aquí del Senado fue cuando ya el proyecto había salido de comisión y estaba circulado para el Pleno. Así de tarde llegó México a la interlocución. Si tú tienes dos diplomáticos, que ahora que se murió el mexicano en las redadas, ¿y qué lograron hacer? ¿Y dónde está la carta diplomática? ¿Cuándo levantan la voz por un mexicano, el embajador en Washington, o los dos mexicanos que sí se discutió aquí, que estaban en el Alligator? Lo que dices es que tendría que ser la política exterior de México ponerse a los golpes con Estados No, Unidos. lo que digo es que a la presidenta le urge un canciller. Si tuviera un canciller, tendría otro resultado. Por eso te pongo el ejemplo de López Obrador. López Obrador no es nada como para escribir a casa, ¿no? Pues es un narcopresidente, es el que les enseñó a ellos a lavar el dinero del huachicol fiscal. Pero cuando menos, por eso no acepto el comentario, ese mismo presidente Trump, al canciller Ebrard, le daba un trato respetuoso.
al canciller de la Fuente. No lo recibe. Bueno, pero hoy tienes a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, Sí, también en la interlocución. Pero con un error que cometió la presidenta. Acuérdate, cuando todavía estaba el embajador anterior, la presidenta dijo que nadie puede tener interlocución directa con el embajador de Estados Unidos si no es a través del canciller. Entonces, cuando tú le quitas la interlocución política a Ebrard para hablar con el embajador de Estados Unidos en México y dices que todo pasa por el embudo del inútil del canciller que no saca un perro de una milpa, pues estás dejando el talento de Ebrard, que sí existe y está acreditado en los hechos y en los años anteriores, dependiendo de alguien que está más preocupado por el Mundial de Fútbol de la FIFA que por detener los aranceles de esta semana. ¿Ha sido efectivo el trabajo que han hecho el canciller, el secretario de Economía, el embajador de México en Estados Unidos? Sin duda, lo que Federico no dice es que fuimos el primer país que instaló una mesa permanente de diálogo en Washington. Lo que Federico no dice, por supuesto, porque tiene en su ADN una mitomanía política enorme, es que ya presentamos alternativas, que él no conoce, por supuesto, porque ellos son entreguistas por naturaleza, ¿no? Lo que Federico no dice es que en breve se darán a conocer los resultados de esta mesa y ¿sabes qué? A pesar de lo que ellos quisieran, porque ellos quisieran que le fuera mal a México. Ellos tienen un ADN antipatriota. Yo siempre lo he comparado a Federico con este personaje de la historia, James Polk, que fue este presidente número 11 de Estados Unidos que en 1848 anexó una gran parte del territorio mexicano. ¿Sabes cómo, no? Pues del apoyo de los conservadores, de los panistas de aquella época, ¿no? Entonces Federico Polk lo que no quiere es que le vaya bien a México, pero nos va a ir bien. En breve vamos a tener resultados seguramente de esta mesa de diálogo que está trabajando. ¿Y qué crees? Que aunque lo van a simular, aunque lo van a decir que no es cierto y siempre encontrarán otra cosa para descalificar las acciones del gobierno, ¿no? Pues nos va a ir bien, a este país le va a ir bien, por supuesto, ¿no? No quiero dejar de mencionar el tremendo oso que hizo una senadora que es de Acción Nacional. Esta que es muy cercana a Ricardo Salinas Pliego ahí en TV Azteca, esta que trae megáfono por todos lados, en una entrevista a Fox News, a una de las cadenas, en mi opinión, más conservadoras. Y por supuesto la entrevista fue una conductora que está casada con un miembro de la Casa de Representantes, también muy cercano a Donald Trump. En esta entrevista solo se dedicó a denostar a nuestro país, solo se dedicó a denostar a nuestra patria. Habla de Lili Telles, ¿no? Lo que quiero decirte es, no puedo imaginarme, Pedro, un México en el hipotético, así una historia alternativa. Imagínate una realidad alternativa en donde hoy la que estuviera llevando a cabo las negociaciones con Donald Trump se llamara Xochitl Gálvez. ¡Qué escándalo!, ¿no? Seguramente yo hubiera estado ahí, ya se hubiera puesto de tapete y le hubiera dejado un chicle debajo de la mesa oval, como es su costumbre en ese escenario hipotético. Les han señalado, Federico, al PRI y al PAN de ser carroñeros políticos en este tema de Estados Unidos. ¿Quién nos lo ha señalado? Desde las propias mañaneras, los voceros de Morena, en torno a que ustedes festejan cuando a México pues, no le va bien en materia económica o en materia de seguridad. Y textualmente lo que acaba de decir Arturo es que ustedes quisieran que le vaya mal a México. ¿Qué respondes ante esto? Respondo que nada de lo que él diga se puede tomar en serio y que ninguna de la propaganda política y mentiras de la mañanera merece ser honrado con una respuesta. Todo eso es un guión de Pigmenio Ibarra de muy mal gusto y muy corriente. Tú me has escuchado que toda esta mesa lo que he pedido es que haya una reunión, que Donald Trump reconozca la relación de socio comercial y le dé el trato a Sheinbaum que merece. No porque yo haya votado por ella, sino porque me representa como presidente de la República. He estado toda esta reunión pidiendo que le dé Donald Trump el trato a ella que le dio a cualquier otro expresidente anterior, porque merece tratarla con respeto por lo que representa, como la presidenta de mi país. Yo no le he puesto al fracaso de ellos. Ha conjurado muchos de los aranceles con las llamadas, pero para eso necesita gabinete. En un mundo que sí funcione, y no la parodia política en la que vive Arturo, para eso hay gabinete, y para eso hay labor diplomática, no para que ella sea la que siempre al cuarto para el ratito en una llamada telefónica, minutos antes de la fecha límite, sea la que solucione algo, que para eso le estamos pagando, de nuestros impuestos, al inútil del canciller de la Fuente y al otro inútil del embajador Esteban Moctezuma. Haciendo una comparación en todos estos amagos que hemos tenido desde enero en el tema de los aranceles, mucho se comparaba la postura de Canadá, por ejemplo, con la de México, y había escuchado muchas voces, principalmente de oposición, decir, pues Canadá está consiguiendo exactamente lo mismo, pero con honradez de ponerte al tú por tú, pero las condiciones económicas, las condiciones son diferentes, ¿no? A México, digamos, con otra estrategia que fue la de la no confrontación directa, sino más como un diálogo, pues consiguieron al final del día el mismo resultado, ¿no? El aplazamiento de los aranceles, el excluir a todos los productos por igual y que solo se quedaran los que están fuera del TEMEC. Entonces, en términos prácticos, pues ha sido efectivo para el cometido, ¿no? Pues estamos, como bien señalas, parados en el mismo resultado. El saldo es idéntico para Canadá que para con nosotros. Hay una enorme diferencia. Canadá amenazó con cortar el suministro de energía a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tiene una lista de narcopolíticos como los compadres del partido de Arturo que tengan que andar cuidando su pasado, su fortuna, la vida. El gran problema que tiene México es que a la presidenta la amagan con la amenaza de los aranceles y por otro lado está lo que ya se ha publicado,
que la lista de 2 generales en activo, un miembro del gabinete y 3 gobernadores que se exige que se presenten ante las Cortes de Estados Unidos. Si tú fueras canadiense y no tuvieras que responder por la narcopolítica de los compadres de Arturo, pues tendrías una posición mucho más ventajosa de negociación. Pero si tú tienes que, por un lado, defender al país y por otro lado tratar de no complicar tu relación para que tengas que entregarle a la justicia estadounidense a los que te financiaron las campañas con dinero mal habido, entregándole la paz y seguridad de los mexicanos al narco, pues no es lo mismo tener a un gobernador de una provincia de Canadá decente que tener a Américo Villarreal, a Rubén Rocha, a Alfonso Durazo, o cualquiera de estos narcopolíticos que están por ahí generándole problemas a la relación bilateral. Arturo. Yo quiero sugerirle a los directivos del canal del Congreso que hagan una mesa de chisme político y que pongan como conductor principal a Federico Chapoy, porque todos los supuestos que utiliza Federico están basados en columnas políticas siempre. O sea, hoy nos viene a hablar de la lista, ¿no? La lista de la que uno de los columnistas, que ni voy a mencionar, habló, que estaba integrada por dos generales, por 3 gobernadores, por quién sabe quién, puro rollo. Hoy la presidenta de México ha sido muy clara en la mañanera, no existe esa lista, es una mentira. Es una narrativa que está construyendo la oposición para tratar de generar un ambiente en donde hay efectivamente esta idea que están tratando de construir de un narcogobierno. Pero los que deberían estar preocupados, y te lo digo en serio, son ellos. Porque en una de esas se traen de España a Felipe Calderón para que responda por la asociación delictuosa que tuvo con Genaro García Lúnica, único condenado. En una de esas caen más de los que estuvieron en ese gabinete. Yo voy a reiterarlo y no me voy a cansar de decirlo. El único narcogobierno se llama Partido Acción Nacional. Y concluyo con lo siguiente. Es una lástima que después de que tenemos mesas de trabajo con funcionarios de alto nivel trabajando permanentemente, me consta, ¿no? De una forma discreta, que no abona un conflicto político por las formas que tiene el presidente Trump, ¿no? La oposición le apuesta a que nos vaya mal, no nos ver mal, nos ver bien. Los resultados que vienen van a dejarles calladas las bocas, pero eso sí, la siguiente semana se inventarán nuevamente en este cuarto de guerra donde está Jorge Romero, que por cierto, ese sí trae una acusación de ser líder de un cártel inmobiliario con más de 22 carpetas de investigación que ya fueron dadas a conocer por la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Y donde está también Federico Dorin, donde está Triana, y Max Cortázar, y todas las semanas se inventan con qué historia van a seguir desacreditando a nuestro país. Pero ¿sabes qué? El pueblo de México no se los cree, por eso la presidenta Sheinbaum tiene una aprobación de 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos. Último comentario. Bueno amigos, pues ahí está la respuesta en este caso y pues ustedes háganos saber sobre pues qué es lo que piensan de esta situación, qué es lo que hayan de este tema y la verdad es que pues bueno, nos encantaría poder escuchar sus diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí presentes, de verdad que fueron comentarios bastante importantes de ambas partes, ustedes pues harán también su propia opinión, también creo que eso es importante, no llegar a cabo a tener una idea, una información clara y concreta de lo que ustedes quieren pensar, y pues amigos, háganoslo saber, la verdad es que con mucho gusto pues lo estaremos revisando. Que estén súper bien, que estén de lo mejor, obviamente les dejamos un súper like, un comentario que lo puedan dejar por acá, y sin mucho más preámbulo, pues nos vemos en la próxima emisión, así que cuídense bastante, cuídense muchísimo, hasta la próxima y hasta luego, chao.